el ministro del Interior. Sí, sacarlo de la difícil situación que nos dejaron. Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y diálogo. Pero ese diálogo no puede ser un diálogo de sordos ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos. La decisión anunciada el miércoles por el presidente subsanó una gran injusticia. Ante la situación que atraviesan millones de argentinas y argentinos, esta injusticia también es una inmoralidad. Desde el principio de año dialogamos con el jefe de gobierno sobre el monto que tenían que devolver. Era una decisión tomada. La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes. El gobierno de Macri incumplió las dos cosas. La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento. ¿Es importante respetar nuestra Constitución y el funcionamiento de las instituciones? Siempre. Ayer, el jefe de gobierno de la ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta. Y esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del gobierno de la ciudad. Muestra de la voluntad de diálogo son las conversaciones que mantuvimos con el jefe de gobierno y sus equipos. Yo personalmente transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron más y que esos recursos no les corresponden. El costo funcional de la policía equivale a menos de 1 punto de los fondos nacionales. Macri le transfirió más del doble. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada. El decreto que firmó el presidente garantiza los recursos para la policía de la ciudad y recupera el excedente para la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo con todos los sectores, fomentando el diálogo. Para que esto pase, les pedimos que este diálogo empiece a ser sincero y sin picardías. Los argentinos y las argentinas necesitan que todos estemos a la altura de las circunstancias. El ministro Guado de Pedro, estaba la palabra de él, Néstor, habló de picardías también. Básicamente está hablando de un diálogo franco y honesto, está diciendo además que si el decreto anunciado... Un tono fuerte de Guado, además. ¿no? Sí, hay que analizar el tono también, me parece. Pero además, lo que está anunciando básicamente es que si el decreto que dispuso recuperar para el Estado Nacional, para destinarlo a la provincia de Buenos Aires, ese punto y pico % de la coparticipación, si ese decreto es ilegal, que es el regreso del dinero, el decreto que marcó la ida, firmado en 2016 por Macri, entonces también lo fue. Sí, claro. Entonces que hubo un decreto ilegal en 2016 que se corregiría, por decirlo de alguna manera, con otro decreto tachado de ilegal ahora. Todo esto es un intríngulis, un galimatías. Concretamente lo que dice... Es una cuestión toda muy técnica, o sea... No, pero mira, perdóname. Guado le responde a Larreta en términos técnicos. Y el tono de él es político, ¿me explico o no? Está bien, pero... ¿Sí? ¿Coincidís? Pero vamos a simplificarlo de esta manera. Yo te concedo a vos la explotación de una casa y tu compromiso es que tenés que mantenerla. Y yo te doy 2 pesos por mes para que la mantengas. Sí. Pero vos la mantenés con 1. Y el peso que te sobra, en lugar de devolverlo, lo usás para comprarte pilchas. Entonces, en un momento, yo digo de esto, llego a esto y digo, no, che, pelado, vos con 1 mantenés la casa, el otro devolvémelo. Claro, esto es lo que está pasando. Esto es lo que dice Alberto ahora. Digamos. Esto es lo que dice Alberto ahora. Esto es lo que dice Alberto ahora. Ayer, cuando Horacio Rodríguez Larreta dio a conocer la decisión de ir a la Corte Suprema,
advirtió que le quitaban fondos en plena pandemia. Hay una cosa importante para aclarar, que es que cuando se transfirió la Policía Federal, se transfirió con los fondos para sostener la Policía Federal. Entonces, los fondos que se recuperan hoy, si se garantiza el mantenimiento de la Policía Federal, no son fondos excedentes. Sí, el tema, claro, a ver, esto es cuando se judicializa la política, básicamente. Acá el punto es que lo que está observado por la Reta, y seguramente la Corte le va a dar la razón a la Reta, es el mecanismo a través del cual el gobierno federal quita, aún teniendo razón el gobierno federal en el planteo de fondo, ¿me explico o no? Sí. La metodología no es el decreto, aunque Guado de Pedro dice, hay un decreto inicial, entonces nosotros con otro decreto podemos anular eso y tomar de nuevo la plata. Pero ahí hay una trampa. ¿Sí? A ver, dale. Ahí hay una trampa. Porque el decreto tiene un tiempo para cuestionarse. Claro, un decreto de 2016 no fue cuestionado a lo largo de 4 años. Porque claro, el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eran del mismo signo político. Entonces no hubo cuestionamiento. Ahora cambió el signo político del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. Entonces sí, ahora hay una judicialización. Pero el mecanismo, como bien lo decís, si fue incorrecto antes, fue incorrecto también ahora. Claro. Ahora, si el de ahora vale, el de antes también. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. También hay una cuestión muy clara y muy nítida, expresada por todo el mundo. Guado de Pedro es quien habla con Horacio Rodríguez Larreta el miércoles, alrededor de las 7 de la tarde, poco más, 7:30, y le dice que el presidente de la Nación va a comunicar la quita de ese monto. Y Rodríguez Larreta dice, pero ¿cómo? Nos juntamos todos los días a hablar a ver si abren o no los bares, si salimos a correr por Avenida Figueroa Alcorta, por Sarmiento o por Avellaneda, y para esto me mandan un WhatsApp. Hay un tema de modos también por el cual Horacio Rodríguez Larreta reacciona, claramente. Dice, estuvimos reunidos todos los días y para esto me mandan un WhatsApp. Y es cierto. Absolutamente cierto y razonable. Pero también hay otra cuestión que se analizó mucho en las últimas horas. Que esto también indirectamente posiciona a Rodríguez Larreta, y me meto en un terreno absolutamente político ahora, y saco la discusión técnica y judicial de la coparticipación. Esto lo posiciona a Horacio Rodríguez Larreta indudablemente como el jefe de la oposición, moderada incluso. Lo hablábamos ayer antes sí, de claramente. antes de que produjera sin duda, la locución. Sin duda. Y Larreta ayer se puso ese traje, se arropó con esa pincha de líder de la oposición, pero siendo Rodríguez Larreta, no siendo Patricia Bullrich, con un tono moderado, claro. con un tono moderado, claro y contundente a su vez. Y hoy salió Diego Santilli a decir que se sentían absolutamente decepcionados por el gobierno federal, algo que evitó ayer Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta fue técnico, riguroso y dijo, yo soy una persona de planificación. Sí, no me pueden estar mandando un WhatsApp. Ahora, ¿cómo sigue toda esta milonga, Néstor? Hasta esta hora todavía no hay presentación ante la Corte Suprema. Tampoco tiene por qué haberlo, no hay una cuestión de que tenga que ser inmediatamente después del anuncio, pero hasta el día de hoy no hay presentación ante la Corte Suprema. Sí ha habido algunos contactos informales anunciando que probablemente la semana que viene, esta es una demanda que tiene que elaborar un equipo de abogados, probablemente la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, ese documento va a estar ingresando a la Corte Suprema. Hay estos dos escenarios. El primero es la decisión de fondo, que es resolver definitivamente, como los casos de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, los casos ícono, que ese descuento no corresponde. Pero entre tanto, lo que se va a pedir es una medida cautelar. Sí. Es decir, no me saquen la plata. La ciudad va a pedir no me saquen la plata. Mientras tanto no se produzca esto, el decreto que dispuso recuperar para el Estado Nacional, para destinar a la provincia de Buenos Aires, ese 1% está vigente. Sí, hay un tema también, es muy difícil de apartarse de los tecnicismos con todo esto. El gobierno federal lo recupera, pero también discrecionalmente lo manda a la provincia de Buenos Aires. Podría saltar Santa Fe, por decir una palabra, o Córdoba, que Schiaretti no acompañó el comunicado respaldando al gobierno federal, diciendo, no, venga, esa plata que recupere el gobierno federal, ¿por qué va a la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no puede venir a Córdoba? ¿Estamos o no? Sí. Sí, ahí también hay otro planteo que podría surgir a posteriori. La ciudad de Buenos Aires es la que, en términos tributarios, es la más autosustentable.
¿sí? Se sostiene básicamente en un 60% por los tributos, ¿sí? De los porteños. Esto dicen absolutamente todos los economistas. Ahora, ¿la provincia de Buenos Aires está discriminada en la coparticipación federal? No hay duda que sí. La provincia de Buenos Aires produce el 38 y recibe menos del 20. 19 y moneditas. Aporta al PBI el 38, recibe menos del 20. ¿Está discriminada? Sí. ¿Cuándo? ¿De ahora? No. Desde la década del 90. Desde la década del 90. La ley de coparticipación federal, que es una ley convenio, se sancionó durante el menemismo y nadie la modificó. Y no se modificó. Y pasaron todos gobiernos, excepto el de Macri, que tenían este mismo signo político. ¿Me explico o no? ¿Por qué ahora, rápidamente? ¿Por una protesta de policías? Bueno, lo que había era un incendio. Claramente lo que había era un incendio. Lo que había era un incendio. El miércoles estaba virtualmente incendiada la provincia de Buenos Aires con la protesta de la policía. Sí, Néstor, ¿cuánto fue la injerencia de la presidenta de la Nación, de la expresidenta de la Nación y vicepresidenta, sigue en la famosa frase de los helechos? ¿Se acuerdan cuando ella viaja a La Matanza para la asunción de Fernando Espinosa como intendente, que da un discurso muy duro, y hablando de la disparidad entre Ciudad de Buenos Aires y conurbano? ¿Se acuerdan el ejemplo de los helechos? Sí. Sí, hay mejores helechos el 9 de julio que acá. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Cuánto tiene de incidencia Cristina en esta decisión de Alberto Fernández? Es uno de los puntos en los que mayor coincidencia tuvieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, desde incluso el momento en que decidieron conformar un frente político al cual luego sumaron a Sergio Massa, que la coparticipación que recibía la capital federal estaba por encima de lo que, en detrimento de la provincia de Buenos Aires, estaba por encima de lo que le correspondía. Y que esa había sido una decisión política de Macri cuando fue presidente. Esto fue uno de los primeros puntos en los que coincidieron Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ahora pregunto. Hay especulaciones de todo tipo. Una, se dijo, che, Alberto se va a desembarazar de Cristina y se va a asociar con Rodríguez Larreta. Se dijo esto en los intrincados pasillos del poder. ¿Estamos o no? Era una usina de rumor. Bueno, cuando le saca la coparticipación, este porcentaje de la coparticipación, le dice, no, ¿cómo se va a ir? Se va a quedar con Cristina. ¿Estamos? Ahora bien, al sacarle esto a Rodríguez Larreta, ¿el Gobierno Nacional no lo posiciona directamente a Rodríguez Larreta o no? Dos lecturas. La primera. ¿Me explico a dónde voy? Claro. No lo posiciona directamente y en el fondo no termina corriendo un poco el escenario. A ver, ¿cuál es la verdadera grieta en Argentina? Tiene dos nombres y apellidos la verdadera grieta en Argentina. Y lo digo con respeto y que no se enoje nadie. Cristina Fernández de Kirchner de un lado, Mauricio Macri del otro. Esa es la verdadera grieta. Y después hay una grieta de moderados. Alberto Rodríguez Larreta. ¿No habrá elegido el presidente de la Nación a su enemigo también? ¿Me explico a dónde voy o no? Sí. La grieta de moderados, te escucho, Néstor. En términos de lectura política, a ver. Sí, estamos en el término de lectura política. Saquemos los tecnicismos jurídicos. La primera cuestión, la grieta, la ruptura, la separación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández está fogoneada mucho más desde afuera que desde adentro. Hay enormes diferencias, pero están dentro de un marco de discusión y de convivencia que por ahora se mantiene y se mantiene sólido. Sí. Eso es dato, no opinión. Eso es dato. Correcto. La situación de la grieta me parece que excede largamente a Cristina y a Macri. Me parece que la grieta es bastante más profunda que la personalización. Tiene esos nombres y apellidos muy ¿Acaso fuertes? como íconos? Sí. Pero es bastante más profunda. Y lo que sí me parece es que ayer definitivamente, lo hablábamos antes de que comenzara la exposición de Rodríguez Larreta, ayer definitivamente Rodríguez Larreta se convirtió en el político de mayor proyección de la oposición actual de cara al futuro. Y si hay una fisura o una división entre la coalición de gobierno en el frente de todos, Horacio Rodríguez Larreta tiene el caballo del comisario para pasar al frente en cualquier escenario. Mira, bueno, a mí me resulta apasionante todo esto. ¿Qué discutieron muchísimo Larreta, Kicillof y Alberto Fernández? Si hay que salir a correr o no en la Ciudad de Buenos Aires. Si tienen que abrir o no los bares. ¿Sí? Sí. Se discutió muchísimo. Ahora, el tema de la coparticipación, aún tenga razón el gobierno federal, se comunicó por WhatsApp. Es raro. Hablando de todo eso, ¿qué sigue abierto hoy? Y va a seguir abierto. Porque ahora olvídate que le digan a Larreta retroceder. No, claro. ¿Qué va a seguir abierto?